con las fracciones, pero ahora las vamos a identificar según como tengan su numerador y denominador. También vamos a aprender a ubicarlas en la recta numérica. Con eso terminamos el proceso de fracciones para continuar con los números decimales que están bastante relacionados con las fracciones. Entonces ahí vamos a ir comprendiendo ciertos conceptos. Pongan mucha atención, observen dónde va a estar la manito con el lápiz para que sea solamente eso lo que deban escribir en sus cuadernos. Y las partes que no, yo les voy a indicar para que solo sea observación y análisis. Muy bien, al igual que en la presentación anterior, también se van a encontrar en esta con un índice donde está a grandes rasgos todo lo que vamos a trabajar. Algunos contemplan más diapositivas, solamente aquí está lo macro. Tipos de fracciones, fracciones propias, impropias, ahí van a ir viendo detalle a detalle. ¿Para qué sirve este índice? Además de saber de lo que se va a tratar la clase, que yo puedo en algún momento pinchar directamente sobre el número y me va a redirigir a esa parte en específico, cuando yo necesite desarrollar quizás alguna guía o actividad. Por el momento, les pido que vayan paso por paso para que les vaya quedando más claro el contenido. Aquí nos encontramos con la manito. Entonces esta parte hay que escribirla muy breve. Tipos de fracciones. Ustedes los años anteriores ya habían trabajado y conocido los 3 tipos de estos números que se van a determinar según, como lo mencioné previamente, el numerador y el denominador que tengan estos. Los vamos a clasificar en 3 tipos: propias, impropias y mixtas, o números mixtos. También ahí lo vamos a detallar mejor. Como lo mencioné, entonces, tenemos que analizar bien numerador y denominador y ahí vamos a descubrir inmediatamente qué tipo de fracción es la que se me va a presentar. Te invito entonces ahora a poner mucha atención. Las siguientes diapositivas nos presentan una historia y esa parte es solo para que observes y analices. No tienes que escribirlo en tu cuaderno. La niña les dice a su compañero: hoy estudiaremos los tipos de fracciones. El compañero le dice: este contenido se ve difícil. ¿Y si no comprendemos bien cuáles son estos tipos? Si no entendemos bien, después nos apoyamos para estudiar. Pero primero pongamos mucha atención a lo que nos enseñará la profesora. Ellos llegaron a un acuerdo y van a estar muy atentos a esta nueva clase. Lo primero que estudiamos fueron las fracciones propias. ¿Sabes bien cuáles son?, le pregunta ella al compañero. Sí, las fracciones propias son aquellas donde no se ha completado un entero. Es decir, el numerador va a ser menor que el denominador. Muy bien, entendieron el concepto. Entonces, las fracciones propias son aquellas donde el numerador va a tener menor cantidad que el denominador. No hemos completado todavía un entero. La profesora dijo que si el numerador es mayor, ya no tenemos una fracción propia. Clarines, si el numerador es más grande, ya se ha completado el entero. Entonces, el denominador es menor. Y si sucede esto, completamos un entero y podemos incluso tener más de uno. Aquí los estudiantes entonces ya vieron fracciones propias e impropias, están analizando lo que vieron en clases. Y a esto se le denomina fracción impropia. Tú tienes que saber también que esa fracción se puede convertir en un número o fracción mixta. Ahora nosotros vamos a hacer un resumen de lo que estaban conversando estos estudiantes. Por lo tanto, hay que escribirlo en el cuaderno. Fracciones propias son aquellas donde no se ha formado un entero o una unidad. El numerador va a ser menor que el denominador. Cuando el numerador y el denominador tienen la misma cantidad, esta fracción va a ser igual a la unidad.
es decir, igual a 1. Cuando va a pasar eso, ya no hablamos entonces de fracciones propias. La definición de fracción propia es que no hemos completado un entero. Si yo lo represento, lo dibujo, divido mi entero en partes iguales y no pinto todas esas partes, entonces estoy hablando de fracciones propias. Por el contrario, las fracciones impropias son aquellas donde se va a formar un entero o más y el numerador va a ser mayor que el denominador. Acá podemos observar, tenemos dos enteros completitos. El entero se dividió en 4 partes, se tomaron 8. Tengo 8 cuartos. Abajo tengo 10 octavos y abajo tengo 7 sextos. Si observamos, las 3 fracciones tienen un numerador mayor y podemos observar la representación pictórica de estas fracciones y podemos ver que se han dibujado 2 enteros para poder completar las fracciones impropias. Si yo pincho donde dice info, me va a abrir una ventanita y tengo una pequeña explicación que dice: las fracciones impropias se pueden convertir en una fracción mixta o número mixto. Para representar estas fracciones, vamos a dibujar un entero dividido en las partes que indica el denominador. Siempre, chiquillos, aunque tengamos fracciones de más de un entero, si hago otro para poder representar las fracciones impropias, va a tener las partes que me diga el denominador. Y si tenemos un numerador mayor, vamos a dibujar otro. Cada vez que necesitemos, dibujamos un entero nuevo, pero con las mismas cantidad de partes, como se observó en la imagen. Observen ahí, ¿ven? Fracciones impropias. A continuación tenemos un video, por si no nos queda muy claro lo de las fracciones propias e impropias. Vamos a ver este video, cómo lo va a hacer la niña. Y acá donde dice info, vuelvo a pinchar, me va a aparecer una ventanita y dice: recuerda que si tenemos una fracción impropia, debemos hacer otro entero para tener el numerador indicado. Una ayuda memoria. Y entonces vamos a observar el video de las fracciones propias e impropias. Tipos de fracciones. En un vídeo anterior explicábamos cómo las fracciones nos permitían expresar numéricamente no solo unidades completas, sino también trozos de estas unidades. En el ejemplo que tenemos aquí en pantalla podemos comprobar que tenemos 3 barras de helado completas y un trozo más. Las 3 barras completas las representamos por un número natural y el trozo lo tenemos que expresar mediante una fracción. Como la barra de helado la hemos dividido en 5 partes y hemos cogido solo 2, lo que tenemos es 2/5 de otra barra de helado. 3 completas y 2/5 de una cuarta. También lo podíamos expresar mediante esta otra fracción, 17/5, que nos indicaba que habíamos dividido cada barra de helado en 5 partes y habíamos cogido en total 17. 5, 5, 5 y 2, 17. 17/5. Podemos clasificar las fracciones de varias maneras. Una de ellas es comparando el valor del numerador y del denominador. Llamaremos fracciones propias a aquellas fracciones en donde el numerador sea más pequeño que el denominador. Y fracciones impropias a aquellas en donde el numerador sea mayor que el denominador. Las fracciones propias representan siempre un trozo de una unidad. Siempre son más pequeñas que una unidad, como veremos después. Por el contrario, las fracciones impropias representan siempre más de una unidad. Representaremos primero la fracción propia 4/9. Para ello cogeremos esta barra de helado y la dividiremos de acuerdo con lo que indica el denominador en 9 partes. Una vez dividida la unidad en 9 partes de acuerdo con lo que dice el denominador,
cogemos las 4 partes que nos indica el numerador. La parte que queda clara es los 4/9 de la barra de helado. 4/9 es, por tanto, una fracción que resulta ser un trozo de la unidad de nuestra barra de helado. 4/9 es, por tanto, una fracción propia. Representaremos ahora una fracción impropia, es decir, una fracción donde el numerador es mayor que el denominador. Decíamos que este tipo de fracciones eran siempre mayores que la unidad, por lo tanto, ahora cuando la representemos tendremos que obtener más de una barra de helado. Veamos. Cogemos primero una barra de helado y la dividimos en 3 partes, tal y como indica el denominador. Una vez dividida en 3 partes, hemos de coger 7, como indica el numerador. Pero solo tenemos 3. Consecuentemente necesitaremos al menos otra barra más. Con 2 barras tampoco nos llega, porque necesitamos 7 partes y solo tenemos 6. Una más todavía. Con 3 barras de helado ya tenemos suficiente. Ya podemos coger las 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tenemos representados los 7 tercios. 7 tercios decíamos que era una fracción impropia y que debería tener una representación superior a una unidad. Y efectivamente, una unidad completa, 2 unidades completas y parte de otra. Las fracciones propias son siempre inferiores a la unidad, como podemos ver. 4/9 es una parte de una unidad. Espero que con el video les haya quedado más claro lo relacionado con las fracciones propias e impropias. Y ahora entonces vamos a hacer un ejercicio para ir cerrando ya esta primera parte de las fracciones propias e impropias. Nos queda un cachito todavía de fracciones. Indica si la fracción es propia o impropia. Usted tiene aquí 5 fracciones, 7/4, al ladito va a poner si es propio o impropio. Donde dice info, puede pinchar y aquí le hace una ayudita que le dice que puedes apoyarte de lo que se vio en las otras diapositivas. Perfecto, esto lo copia en su cuaderno, le saca una foto y me la envía. En la siguiente parte vamos a continuar con el ejercicio anterior y las fracciones que te tocó identificar como propias e impropias las vas a representar de manera pictórica, las vas a dibujar. Entonces, al ladito de donde escribiste la fracción anterior, la dibujas. Así, nada más. Y ahora, además de que puedes apoyarte del video, ¿cierto? Donde se explica la representación, vamos a completar lo presentado en esta imagen, que esta imagen es la guía que los va a redirigir. Tú pinchas y te vas a encontrar con una ventana que dice que pinchas ahí. No lo voy a abrir yo ahora para que no me redirija, pero tú pinchas la imagen y te va a redirigir a otra página y ahí vas a tener esa guía que es una ficha más interactiva, donde tú vas a escribir sobre el cuadrado que se te permite lo que se solicita. En este caso tienes que escribir el numerador o el denominador y al lado ver si es propia, impropia o igual a la unidad. Una vez que tú completas la guía, abajo vas a poner, vas a pinchar donde dice terminado, te va a abrir una ventanita pequeñita donde tienes que poner tus datos, tu nombre, tu curso, no recuerdo muy bien qué más decía, y me lo envías. Y ahí me va a llegar a mí al correo, yo hago la revisión y después les comento en sus tareas para que estén muy atentos con esta parte. Entonces esto no hay que descargarlo ni nada. Es una página donde tú respondes de manera online. Continuamos con el tercer tipo de fracciones, conocidas como fracciones mixtas, pero también podemos
ubicarlos como números mixtos, ya que van a estar formados por un número entero y una fracción propia, ¿cierto? Porque aquí este viene ligado de las fracciones impropias, se ha formado entero aquí. Donde dice info voy a pinchar, me va a aparecer una ventanita y hay una representación y un dibujo de dos vasos completitos y otro con un poquito. Acá tengo entonces un número mixto o fracción mixta, donde tengo dos enteros, porque hay dos vasos llenitos de agua, y medio vaso. Y esto se lee 2 enteros, 1 medio. Y esto corresponde a una fracción mixta o número mixto. Estas fracciones, como lo acabo de mencionar hace un poquito, nacen de las impropias. ¿Y cómo las vamos a identificar? Dibujando. Y a través del dibujo la voy a escribir de manera simbólica. Donde dice info, vuelvo a pinchar y acá me va a aparecer entonces lo que menciona ahí el niño. Representada son 11 octavos. Voy a ver, se formó un entero completito, tengo un entero y la otra fracción tiene 3 octavos. Entonces tengo un entero, 3 octavos. Abajo tengo enteros que están divididos en 4 partes y aquí tengo, cuento todo lo pintado, son 9 cuartos. Si observamos bien, hay 2 enteritos completos, entonces tengo 2 enteros y del tercer entero no se alcanzó a pintar todo, solamente uno, un cuarto. 2 enteros, un cuarto. Y en el tercero tengo 2 enteros circulares, del cual uno está todo pintado, entonces tengo un entero de 6 y en el otro tengo 4. 6 más 4 son 10. Aquí tengo 10 sextos. Un entero completito de 6 y en el segundo solamente he tomado 4. Por lo tanto, tengo un entero, 4 sextos. Y esta es la manera de identificar desde una fracción propia una fracción mixta, representándola de manera pictórica, para escribirla de manera simbólica. Vamos a observar ahora un video pinchando sobre este cuadro blanco. Les voy a mencionar algo a continuación. En las diapositivas que tengan elementos interactivos va a aparecer en la parte superior derecha una manito, como que está tocando algo. Entonces aquí quiere decir que la diapositiva tiene algo interactivo. Y la casita que está arriba, si usted la pincha, lo va a mandar a la primera diapositiva. ¿Ya? Entonces pinchamos este cuadro blanco y nos va a abrir una ventana donde hay un video entonces explicativo de cómo representar números o fracciones mixtas. Los invito entonces ahora a ver el video. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de fracciones y como lo ven aquí arriba, hoy vamos a ver qué son los números mixtos y cómo pasar de número mixto a fracción o de fracción a número mixto. Bueno, pues lo primero es hablar de qué es un número mixto y un número mixto es el que tiene una parte entera y una parte en forma de fracción. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes lo han visto, por ejemplo, el número 1 entero y 2 tercios es un número mixto. ¿Por qué? Porque está con una parte entera, por eso se lee 1 entero, y una parte en forma de fracción 2 tercios. Para entenderlo un poquito más, voy a graficarlo. Como lo vemos aquí, pues dibujé 2 unidades, obviamente las 2 unidades iguales de grandes, y voy a representar el número 1 entero y 2 tercios. Es como si me dijeran, se va a comer una torta y 2 tercios de torta. Entonces, 1 entero, pues 1 entero sería esta torta completa. ¿Sí? Se llama entero, ¿por qué? Pues porque no se va a dividir en ninguna parte. Y esto es 1 entero y 2 tercios. ¿Qué quiere decir? Que de la otra torta me voy a comer 2 tercios o me van a dar 2 tercios. Acuérdense que para graficar 2 tercios se divide la unidad en 3 partes iguales. 1, 2 y 3. Y se seleccionan 2, 1 y 2. Ese número es el número 1 entero y 2 tercios. Obviamente también me podrían haber dicho 2 enteros y 2 tercios, entonces ya sería otra unidad entera, 2 enteros
y 2 tercios, o 3 enteros y 2 tercios, o 5 enteros y 2 tercios, o un entero y un solo tercio, ¿sí? Entonces esto es lo que representan los números mixtos, y aquí lo vamos a ver muy sencillo de cómo convertir un número mixto en fracción. Entonces, si nosotros quisiéramos mirar este número como fracción, lo único que haría sería el entero dividirlo igual que el que está dividido. Entonces aquí está dividido en 3 partes. El entero también lo voy a dividir en 3 partes. Entonces esto ya no sería un entero porque está dividido, sino serían tercios. Mírenlo acá, aquí es 1 tercio y 2 tercios. Pero como tengo seleccionado esto también, entonces seleccionado está 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios y 5 tercios. O sea que el número 1 entero 2 tercios equivale al número 5 tercios. Vamos a verlo con otro ejemplo. Entonces vamos a hacer este segundo ejemplo. Ya vamos a convertir, o voy a explicarles que esta fracción, este número fraccionario, se puede escribir como un número mixto. Y en el próximo video vamos a ver cómo pasar sin necesidad de graficar de mixto a fracción o de fracción a mixto. Bueno, vamos a hacer el dibujo de 9 medios. Entonces ya dibujé varias unidades, 1, 2, 3, 4 y 5 unidades, que si los tomáramos completos serían 5 enteros, 1 entero, 2 enteros, 3 enteros, 4 enteros y 5 enteros, pero voy a graficar 9 medios. Entonces, cada una de estas unidades, supongamos que son panes rectangulares o tortas o lo que sea, tenemos que dividirla en medios. ¿Por qué? Pues porque son 9 medios. Entonces divido en medios cada una de las unidades, o sea, en 2 partes iguales. Sí, acuérdense que siempre se mira primero el denominador. Y ahora voy a seleccionar 9 de esas mitades. Esto es una mitad, una mitad. Cada una de estas partes son mitades. Entonces voy a seleccionar 9. Entonces 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, 6 medios, 7 medios, 8 medios y 9 medios. Entonces ya grafiqué 9 medios, pero espero que se estén dando cuenta que si yo lo quisiera escribir como número mixto, entonces esto aquí está graficado 1 medio, aquí están graficados 2 medios, pero yo puedo decir que aquí está la unidad completa. O sea, de aquí seleccionamos, o si estamos hablando de una torta, de aquí yo me comí la torta completa, mientras que de aquí me comí solamente media torta. De aquí me comí la torta completa, o sea, una unidad. De aquí me comí también toda la unidad y toda la unidad. Entonces, si nosotros lo observamos, este 9 medios también se puede escribir como que me comí 1, 2, 3 y 4. 4 tortas enteras y 1 medio. O se puede decir 4 y medio. Entonces, así sería una forma sencilla mentalmente. Podemos hacer el dibujo mentalmente de pasar un número fraccionario a un número mixto. Entonces, vuelvo a decirles que son los números mixtos. Son los que están escritos con una parte entera y con una parte en forma de fracción. Como les decía, en el siguiente video vamos a ver cómo pasar cualquier número mixto a fracción y cualquier fracción a número mixto de la forma numérica. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver Ahora vamos a seguir ejercitando y vamos a representar la fracción mixta de manera pictórica. Como lo pudimos observar en el video, también se pueden apoyar de ahí. Usted pincha ahí info. Aquí hay otro video de apoyo para graficar o representar fracciones mixtas, ¿ya? Lo puede ver para apoyarse. 1 entero 2 cuartos. De todas maneras, yo ya les dibujé los rectángulos para que usted solamente le toque pintar, pero con lo que se le solicita. 2 enteros 1 medio, 1 entero 3 quintos. Y a continuación tiene que escribir de manera simbólica las fracciones. Entonces, al revés. Lo tengo dibujado y lo escribo como fracción, pero fracción mixta, no como fracción impropia, ¿ya? Le saca una foto una vez que hace esto y la envía para la revisión. Recuerden siempre que yo les estoy dejando mensajitos en los comentarios sobre el trabajo que me han enviado. Así que es muy importante que lo hagan para saber cómo van en este proceso.
Con los ejercicios anteriores finalizamos la etapa de fracciones. No se preocupen si todavía hay algo ahí que nos haya quedado un poco dudoso, porque en sexto y los años que siguen siempre vamos a estar trabajando con fracciones, así que vamos a retomar conceptos si es que se nos ha dificultado alguno. Ahora lo que vamos a hacer con las fracciones es trabajarlas en la recta numérica. Por lo tanto, vamos a hacer ese trabajo. Vamos en el 75% del objetivo. Nos queda el último 25% que van a ser los decimales. ¿Cómo se ubican las fracciones en la recta numérica?, pregunta este niño. Para ubicarlas vamos a dibujar una recta numérica y la vamos a dividir en unidades. 0, 1, 2, 3, 4. Y cada una de esas unidades se van a dividir, muy similar a lo que hacemos con las fracciones, pero esto lo hacemos en la recta numérica. Por ahí dice entonces similar a dividir un entero. La recta numérica no la vamos a dibujar pequeñita, la vamos a amplificar, vamos a agrandar la distancia del 0 al 1 para poder entonces dividirlo y ubicar la fracción que se nos solicite. Aquí donde dice info voy a pinchar y les voy a dejar con un video de ubicar las fracciones en la recta numérica. Entonces los dejo para que lo vean y les quede más claro cómo hacer esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda y en esta ocasión les voy a enseñar a representar estas fracciones en la recta numérica. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a empezar con un tercio. Para esto, primero tenemos que dibujar a una recta. Entonces voy a poner aquí al 0. Voy a poner aquí al 1. Únicamente voy a poner estos valores ya que no va a ser necesario que ponga todo lo demás. Y ahora, tenemos que dividir a este entero justo en el número que indica el denominador. Es decir, como el denominador es un 3, entonces voy a dividir a este entero en 3 pedacitos. Entonces podría poner uno por aquí y otro por acá. Estos pedacitos deben ser iguales. Entonces vean, aquí hay un pedacito, 2 y 3. Bien, a nosotros nos está diciendo que representemos a un tercio. Como nosotros hemos dividido a este entero en 3 partes, quiere decir que cada una de estas 3 partes es un tercio de todo este entero. Por lo tanto, un tercio estará representado justamente aquí. Aquí tenemos nosotros a un tercio. ¿Por qué? Porque es 1 de 3 en total. Entonces por eso tenemos aquí un tercio. Vean, si quisiéramos pues serían 1, 2, son 2, ¿de cuántos? Pues de 3 en total. ¿Ok? Entonces aquí representaríamos un tercio y aquí 2 tercios. Aquí nosotros representaríamos a 3 de 3 en total. Entonces aquí serían 3 tercios. Y vean que tiene sentido, ya que si yo divido 3 entre 3, esto me queda 1, que es justamente el número que está aquí. Ahora vamos con 2/5. Y entonces nuevamente hacemos a nuestra recta numérica, colocamos al 0 y colocamos al 1. Como nos está diciendo que el denominador es 5, entonces quiere decir que yo debo partir en 5 pedazos a esto que está aquí. O sea, del 0 al 1 lo voy a partir en 5. Entonces voy a tratar de que queden iguales. Cada uno de esos pedacitos deberá quedar a la misma distancia. Ok, bueno, aquí me quedo más o menos a la misma distancia. Bien, me está pidiendo que yo marque 2 de 5. Entonces, como aquí ya tengo 5, pues me voy 1 y 2. Aquí entonces son 2 de 5 en total. Y aquí voy a marcar entonces mi fracción. Vean, son 2 de 5 en total. Si notan, en los 2 primeros ejercicios únicamente marqué del 0 al 1. Y eso es porque las 2 primeras fracciones eran fracciones propias. Es decir, el número de arriba, que es el numerador, era más pequeño que el de abajo, que es el denominador. Cuando el numerador es más pequeño que el denominador, se dice que es una fracción propia. Entonces, las fracciones propias se van a representar siempre nada más de 0 a 1. Ojo ahí. Como esta y esta son propias, por eso las representé nada más de 0 a 1. ¿Qué pasa cuando tenemos fracciones como estas dos, que son fracciones impropias?
Vean lo que vamos a hacer enseguida, va a cambiar un poquito. Y ahora vamos con el inciso C, 7 medios. Para este caso, como es una fracción impropia, es decir, el de arriba es más grande que el de abajo, entonces tenemos que hacer igual una recta numérica, solamente que no sabemos todavía el tamaño. Sabemos que vamos a empezar en 0. Ahora, voy a probar únicamente con un entero. Y al igual que en los ejemplos pasados, el 2 me indica cuántas particiones hacer en cada uno de los enteros. En este caso, entonces, como es un 2, quiere decir que voy a hacer 2 particiones. 1 y 2 en cada entero. Entonces, aquí, si se dan cuenta, este que está aquí es un medio, porque es 1 de 2 en total. Y aquí son 2 medios, que son 2 de 2 en total. Pero yo necesito 7. Entonces, quiere decir que necesito poner más enteros. Entonces, aquí voy en 1, 2, 3. A ver, vamos a probar hasta ahí. Entonces, otra vez lo voy a partir en medios, o sea, a la mitad. Y también este lo voy a partir a la mitad. Entonces, ahora vamos a contar la cantidad de medios que tenemos, porque todos estos son medios. Entonces sería 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, 6 medios. Me falta uno más. Entonces necesito marcar otro entero más, que sería hasta el 4. Y nuevamente lo voy a dividir entre 2. Vamos a contar nuevamente. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿7 qué? Medios. Quiere decir entonces que en este momento acabamos de representar aquí a nuestros 7 medios, que estaría ubicado en el 3.5. Y finalmente vamos con el inciso D, 9 cuartos. Entonces, de igual manera, vamos a trazar una recta numérica y como esta es una fracción impropia, entonces no sabemos todavía cuántos vamos a marcar. Marcamos primero al 0 y voy a marcar al 1. Como son cuartos, quiere decir entonces que debo hacer 4 particiones. Entonces puedo trazar primero la mitad y cada uno de estos los voy a dividir a su vez a la mitad. Vean, aquí ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Ya lo dividí en cuartos. Aquí tengo en total 4 cuartos, desde aquí hasta aquí. Vean, 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 cuartos aquí. Pero yo necesito 9. Entonces quiere decir que necesito otro entero más. Vamos a ver. Pues nuevamente, los vuelvo a dividir en cuartos porque eso me está marcando el denominador. Entonces ahí vamos. Aquí están ya 1, 2, 3 y 4. Entonces contamos. Hasta aquí llevamos 4 cuartos, ¿cierto? Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta 1. Entonces hago un siguiente entero. En este caso hasta el 3. Y nuevamente lo divido en 4 partes iguales. Y ahora sí, vuelvo a contar. Ya nos tiene que dar ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Llegamos hasta este valor que está aquí. En este tenemos nosotros nuestro 9 cuartos. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y recomendárselo a todos sus compañeros. Nos vemos en un siguiente video y nunca olvides, pero nunca olvides que las matemáticas te respaldan. Chao. Con los números o fracciones mixtas el procedimiento es el mismo. Divido el entero en unidades, primero hago la recta numérica en unidades, 0, 1, 2, 3, 4, dependiendo de la cantidad de enteros que tenga. Y en la parte donde voy a tener mi fracción propia, que es la que acompaña, en este caso 1 medio, voy a hacer esa división para ubicar ese medio. Vamos a observar a continuación un video. Usted va a pinchar sobre la imagen y le va a aparecer, ¿cierto?, esta ventanita, y aquí está el video de cómo ubicar números mixtos en la recta numérica. Mucha atención, esto les va a ayudar a aclarar las dudas y lo pueden ver las veces que lo necesiten. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de fracciones y ahora veremos cómo ubicar un número mixto en la recta numérica. Para esto pues debemos tener práctica ubicando números fraccionarios
Si quieren practicar un poco más, los invito, aquí les dejo la tarjeta para que vayan al video en el que les explico claramente cómo ubicar fracciones, aunque obviamente aquí lo vamos a ver. Primero que todo debo aclararles que cuando hablamos de un número mixto, voy a coger por ejemplo este número 2,5. Este número se llama mixto, ¿por qué? Porque tiene una parte entera y una parte fracción. Cuando hablamos de 2,5 voy a hablar por ejemplo de panes. Si me dicen 2,5 me están hablando de un pan completo, 2 panes completos, y del tercer pan está seleccionado solamente la mitad. Esto quiere decir el número 2 enteros y medio, por eso se llama 2 enteros y medio. Pero bueno, vamos a ver cómo se ubica en la recta numérica. Entonces, si me dicen 2 enteros y medio, ¿qué quiere decir? Que tengo que seleccionar 2 enteros, o sea, un entero, 2 enteros, y siempre se empieza a seleccionar desde el 0, ¿no? Primera unidad, este sería el primer entero. Segunda unidad sería el segundo entero. Y de la tercera unidad no puedo seleccionar el entero completo, sino debo seleccionar solamente medio. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar un medio? Siempre en las fracciones el número clave es el denominador, o sea, el de abajo. Aquí en este caso sería el 2, el 4, el 3 y el 6. Ese número que me está diciendo que esa unidad que sigue, porque yo ya cogí un entero, 2 enteros, y de la siguiente unidad es de la que debo coger medio. Entonces, esa unidad la debo dividir en 2 partes iguales. O sea, este pedazo de línea lo debo dividir en 2 partes iguales. Ahora sí, esta unidad me quedó dividida en una parte y 2 partes. Entonces, cada parte de esas va a ser una mitad. O sea, esta es una mitad y esta es otra mitad. Entonces, un entero, 2 enteros y una mitad. Aquí quedó ubicado el número 2 enteros y medio. Obviamente, si practicamos con estos otros 3, les va a quedar mucho más claro. Entonces, ahora vamos a ubicar el número 1 entero y 3 cuartos. Primero debemos aclarar que debemos coger un entero, y después de haber cogido ese entero, de esta unidad tenemos que seleccionar 3 cuartos. Como les decía, el número clave en una fracción es el de abajo. Ese 4 me dice que esta unidad la debo dividir en 4 partes iguales. Miren que aquí, a pesar de que yo tengo 3 cuadritos, pues debo tratar de dividirla en 4 partes que parezcan iguales. Entonces, si lo divido aquí en la mitad y si lo divido más o menos por acá, esta unidad me quedó dividida en 1, 2, 3 y 4 partes iguales. O sea que cada una parte de estas va a ser un cuarto. Entonces aquí sería un entero y un cuarto y 2 cuartos y 3 cuartos. Entonces aquí va ubicado el número 1 entero y 3 cuartos. Como lo ven, si me hubieran dicho ubique el número 1 entero y un cuarto, pues también es muy sencillo ya teniendo esto, porque ubicamos el número 1 entero y un cuarto sería simplemente hasta aquí. Hasta aquí un entero y un cuarto, un entero y 2 cuartos, un entero y 3 cuartos. Vamos ahora con el tercer ejemplo, 3 enteros y un tercio. Entonces tenemos que primero seleccionar 3 enteros. 1 entero, 2 enteros, 3 enteros. Y de la siguiente unidad debo seleccionar un tercio. Nuevamente miro el denominador. Como es el número 3, quiere decir que esa siguiente unidad la debo dividir en 3 partes iguales. En este caso ya me queda muy sencillo. La dividí en 1, 2 y 3 partes iguales. Y debo seleccionar un tercio. Entonces, 1, 2, 3 enteros y un tercio. O sea que hasta ahí está 3 enteros y un tercio. ¿Aquí cuál sería? Muy bien, 3 enteros y 2 tercios. Bueno, y vamos con el último ejemplo, 4 enteros y un sexto. Entonces, 4 enteros, 1 entero, 2 enteros, 3 enteros, 4 enteros. Miren que si son enteros debo coger los números de las unidades, ¿no? Estos no los voy a tener en cuenta porque esos son partecitas. 4 enteros y un sexto. O sea que de esta siguiente unidad debo seleccionar un sexto. Para eso, pues, debo dividir la unidad en 6 partes iguales. Debo hacerlo más o menos, no se puede exacto, pero debo tratar de que esas 6 partes sean iguales. Entonces, más o menos divido por acá, aquí van 2. Y si esta parte la divido en 3 partes iguales, y esta otra también, me quedó dividido en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes iguales. O sea que cada una de estas partecitas es un sexto. 1, 2, 3, 4 enteros y un sexto.
Aquí coloco el número, 4 enteros y 1 sexto. Aquí sería 4 enteros y 2 sextos, 4 enteros y 3 sextos, 4 sextos y 4 enteros y 5 sextos. Se me está alargando mucho el video, entonces de los números negativos, si alguien necesita que les enseñe a ubicar números mixtos negativos. Bien, ahora vamos a ejercitar ubicar fracciones en la recta numérica. Yo les presento una fracción de cada tipo. La recta numérica tiene 3 enteros, 1, 2, 3, y usted la va a dividir dependiendo del denominador. 8 quintos, 3 séptimos, 2 enteros, 2 sextos. Puede apoyarse nuevamente de los videos. Se aprieta Info, lo va a mandar a la diapositiva que dice ubicar fracciones en la recta numérica, para que pueda apoyarse de esos conceptos y después retomar y ver los videos también explicativos y pueda hacer la ubicación de manera correcta. Recuerde que me debe enviar una fotito y así yo le voy revisando y apoyando en esta parte. Seguimos con la última parte de este objetivo. Lo ideal es que ya para la segunda semana de clase esté iniciado este objetivo, porque la primera parte no era tan extensa, lo de las fracciones. Vamos a trabajar con números decimales. Aquí hay una pequeña introducción, un dibujito que nos muestra las partes de los números decimales, que yo más en las otras diapositivas las voy a ir viendo más en profundidad. Aquí nuestros amigos están conversando sobre los números decimales. El niño le dice, ¿sabías que los números decimales, al igual que las fracciones, dividen al entero en partes iguales? Y ella le contesta, ¿y sabías que el entero se conoce como unidad y que los números decimales están formados por una parte entera, una decimal y la coma que los separa? Además, ustedes, yo sé que lo vieron el año pasado, vamos a ubicar después de la coma a 3 cantidades decimales, que son los décimos, los centésimos y los milésimos, que son muy parecidos en su escritura a lo que vimos en unidades de medida de longitud, que son los décimos. ¿Se acuerdan que vimos la metro, decímetro, centímetro y milímetro? Bueno, la escritura de décimas, centésimas y milésimas es muy similar, pero tenemos que tener ojo porque acá estamos hablando de unidades divididas, no de unidades de medida de longitud. Donde dice info voy a pinchar y aquí me va a aparecer un video explicativo de los números decimales. Los vamos a ver con mucha atención. Yo sé que van a recordar mucho de lo que trabajaron el año pasado y lo importante es que si no nos acordamos, este video nos ayude a orientarnos en este trabajo. Veamos el video. Hola estudiante, soy tu profesora Jimena. Y en esta oportunidad te explicaré todo lo relacionado con los números decimales. Así que, empecemos estudiando el concepto de número decimal. Los números decimales son la expresión de números no enteros, es decir, que los números decimales tienen una parte entera y una parte decimal que va separada por una coma. Además, son otra manera de escribir las fracciones que tienen un resultado inexacto. Los números decimales los podemos encontrar en muchas situaciones de la vida cotidiana, cuando nos pesamos, cuando medimos distancias, objetos, cuando medimos nuestra estatura, el tiempo, incluso cuando nos miden la temperatura. En fin, en muchas situaciones hacemos uso de los números decimales. Ahora te explicaré las unidades decimales. Estas unidades decimales se obtienen al dividir una unidad en 10 partes iguales, en 100 partes, en 1000 partes, y así sucesivamente, siempre y cuando se dividan entre potencias de 10. Entonces tenemos una unidad. Dividimos una unidad en 10 partes iguales. Cada parte es una décima. La parte que está coloreada de rosado es una décima. Y la décima se escribe como fracción. Un décimo. Y como decimal, 0,1 décima. Y si dividimos una unidad en 100 partes iguales, cada parte es una centésima.
La parte que está coloreada es una centésima, y la centésima se escribe como fracción, un centésimo, y como decimal, 0,1 centésimas, y así sucesivamente. Ahora veremos la ubicación de estas unidades decimales. Primero la centena, luego la decena, después la unidad, la coma que separa la parte entera y la parte decimal, luego la décima, sigue la centésima, y por último la milésima. Este número se lee 349 unidades, 187 milésimas. Para que aprendas a leer los números decimales, te enseñaré cómo hacerlo. Primero debes enunciar el número de la parte entera, y luego decir unidades. Después enuncias el número de la parte decimal, seguido del nombre de la última unidad decimal que tenga el número. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo se leen los siguientes números? Te ayudaré en el procedimiento. Empezaremos con el primero. 0,5. La parte entera es 0, y la parte decimal es 5. La última unidad decimal del número es décimas, ya que el 5 está en la parte de esa unidad decimal. Entonces el número se lee 5 décimas. O 0 unidades, 5 décimas. El otro número. 0,08. La parte entera es 0, y la parte decimal es 8. La última unidad decimal del número es centésimas, ya que el 8 está en la parte de esa unidad decimal. Entonces el número se lee 8 centésimas. O 0 unidades, 8 centésimas. El siguiente número. 12,2. La parte entera es 12, y la parte decimal es 2. La última unidad decimal del número es décimas, ya que el 2 está en la parte de esa unidad decimal. Entonces el número se lee 12 unidades, 2 décimas. Y eso fue todo para explicarte los números decimales, pero nos veremos en otra ocasión. Bien, espero que el video les haya ayudado a recordar y si no, les haya servido para apoyarse más en los números decimales. Entonces, ya sabemos que son aquellos que se ubican después de la coma, pero además van a dividir a la unidad en partes iguales. Un número con coma, número decimal. ¿Cuáles son las partes? La parte entera, que va a ir de la coma a la izquierda. Hablamos de unidad, decena, centena. De la coma a la derecha tenemos los decimales. Décimas, DM, centésimas, CM y milésimas o milésimos, MM. Y la coma decimal, que es esta muralla que va a dividir ambas partes. Ahí lo pueden observar en el dibujo y donde dice info voy a pinchar y me va a aparecer el dibujo de la tabla de valor posicional. Centena, decena, unidad, la coma y luego dice DM, décimos, CM, centésimos, MM, milésimos. Recordando que los décimos van a dividir al entero en 10 partes iguales. Los centésimos van a dividir al entero en 100 partes iguales y los milésimos van a dividir al entero en 1000 partes iguales. Vamos a trabajar ahora la adición y sustracción de decimales, que quiere decir sumar o restar decimales. Para eso vamos a seguir un orden específico. No es llegar y poner los números y restarlos o sumarlos. Tenemos que seguir los pasos para que nos dé el resultado correcto. Porque si ubicamos mal los números, nos va a dar otro resultado. Ya, entonces ahora vamos a ver los pasos de sumar y restar decimales. Las imágenes están un poquito pequeñas, pero se logra distinguir. Lean bien los pasos para que hagan el análisis. No es necesario que lo escriban en el cuaderno, ¿ya? Se deben ubicar los números uno debajo del otro, como dice ahí, siguiendo el orden del valor posicional. Acá yo observo la primera imagen, que está la tabla de valor posicional, y va a ir cada número en la parte donde le corresponde. Al lado, yo puedo observar que están de manera horizontal y luego
los escribo de manera vertical, fijándome que después de la coma, el primer número son los décimos y el segundo los centésimos, y así como se presentó en la tabla de valor posicional de la diapositiva anterior, que tú te puedes retroceder, pinchar donde dice info y verla de nuevo, ¿correcto? Debemos alinear las comas. Entonces, una coma tiene que quedar debajito de la otra. Haciendo eso, los otros números van a quedar en la posición correcta. Las comas de cada número deben coincidir entonces. Luego vamos a sumar o restar desde las unidades menores. Como lo indica la flecha, vamos a ir desde los milésimos hasta la centena o lo que tengamos. En el caso del ejercicio, del ejemplo, vamos a ir de las centésimas a las decenas para resolver. Y lo hacemos de la misma manera que resolvemos cualquier suma o resta. ¿Cierto que partíamos por la unidad? Acá también partimos por el número menor. Vamos a ir de derecha a izquierda y, como lo vuelvo a reiterar, son las mismas estrategias de los números naturales, que son los números sin las comas. Al centro vamos a pinchar y nos va a abrir una ventanita, y acá hay un video más claro, más explicativo de cómo sumar y restar decimales. Así que a continuación los dejo con el video para que aclaren más dudas. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de números decimales, y ahora vamos a ver cómo sumar o restar números decimales. Vamos obviamente con un ejemplo. Vamos a empezar como siempre por el ejercicio más sencillo y vamos aumentando la dificultad. Empezamos con la suma. Lo único que hay que tener en cuenta en la suma y la resta es que las cifras hay que colocarlas siempre en columna. Acordémonos que esta sería la cifra de las unidades. Aquí sería unidades y decenas, ¿sí? Y aquí serían décimas, centésimas y milésimas, décimas y centésimas. Entonces hay que colocarlas en columna, así como cuando sumamos números enteros, las unidades debajo de las unidades, decenas debajo de centenas y así sucesivamente, que pues al final se resume en que la coma siempre tiene que quedar debajo de la otra coma. Entonces, para hacer esta suma, lo que se hace es colocar los dos números con la coma una debajo de la otra. Entonces colocamos el primer número y el segundo tiene que quedar la coma debajo de esta coma. Entonces lo primero que hago es colocar la coma y coloco el número, aquí las unidades debajo de las unidades y el resto de cifras, las décimas y las centésimas. No importa que queden, que no empiece en el mismo lugar o que no termine en el mismo lugar. Lo importante es que la coma esté debajo de la otra coma y realizamos la suma. Entonces aquí 5 más nada pues da 5, o 5 más 0, 3 más 3, 6, 7 más 5, 12, 2 y va 1. No importa que nos pasemos de las décimas a las unidades, se suma común y corriente. 8 y 2, 10 y 1, 11, 1 y va 1 y 5 más 1, 6. Siempre obviamente colocamos al final la coma debajo de las comas. Entonces aquí el resultado sería 61,265. Lo escribo aquí igual, 61,265. Obviamente, como les decía, este era el ejercicio más sencillo. Hay que tener cuidado más que todo es con la resta. Pero bueno, voy a hacer un segundo ejemplo de sumas. Nos vamos a encontrar con operaciones de suma o resta de decimales donde van a faltar dígitos. No vamos a tener la misma cantidad de decimales. Esto, chiquillos, en general se hace para los números que están de la coma a la derecha. Con ellos vamos a tener harto ojo cuando falten cantidades decimales. ¿Qué vamos a hacer? Agregar los ceros que necesitamos. Sobre todo en la resta, porque vamos a recordar las partes de la resta. Tengo el minuendo, que es la cantidad que se le va a quitar, el sustraendo, que es el que quita, y la resta o el resto, que es el resultado. Bueno, el sustraendo, cuando tiene más cifras decimales que el minuendo, que el número de arriba, no tiene a quién quitarle. Entonces, por esta razón, el minuendo, que es el número a quien se le va a quitar, tiene que completar esa cantidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Agregando ceros, lo que sean necesarios, para poder hacer así la resta. También podemos hacerlo en la suma para observarlo de manera más ordenada, pero sí o sí donde hay que hacer esta estrategia es en la resta. Y lo vamos a resolver como lo hacíamos con los números naturales, ¿cierto? De
derecha a izquierda por las cantidades menores, recordando pedirle al vecino cuando no puedo quitar. Ojo con eso. Sobre el niño vamos a pinchar y aquí nos va a abrir una ventanita nuevamente con un video de apoyo de cómo restar números. Bueno, aquí dice con punto decimal, porque es un video de otro país y que lo encontré muy bueno para explicarlo, no encontré con coma. Pero el punto decimal en Chile no se ocupa, nosotros ocupamos la coma decimal. Entonces, cuando él hable de punto decimal, usted tiene que relacionarlo con la coma decimal. Bien, chiquillos, los dejo entonces con el video para que vean cómo se utiliza la estrategia de los ceros. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Matefácil. En este video vamos a realizar la siguiente resta: 9 menos 7.52. Noten que en este caso el 9 no tiene número decimal, o sea, no tiene punto decimal, y este número de aquí tiene dos cifras decimales. Vamos a empezar escribiendo el número 9 y abajo del 9 vamos a colocar el número 7.52, pero hay que colocarlo de una manera específica. El punto decimal debe quedar alineado con el punto decimal del 9. Pero en este caso, como el 9 no tiene ningún punto decimal, eso significa que el punto decimal se encuentra al final. Solo que cuando está al final no se escribe. Es como si tuviéramos aquí 9 y aquí el punto. Así que abajo de este punto debe ir este otro punto, por lo que nos queda alineado de esta manera, 7.52. Para poder hacer esta resta, hay que agregar aquí el punto y hay que agregar aquí dos ceros para tener la misma cantidad de decimales tanto arriba como abajo. Así que lo agregamos para completar. Ponemos este punto y ponemos dos ceros y de esa manera ya tenemos ahora dos decimales aquí y dos decimales aquí. Y ya podemos realizar la resta. Entonces dibujamos una línea horizontal, colocamos el símbolo de resta y empezamos a restar siempre desde los últimos números. O sea, vamos a empezar haciendo la resta 0 menos 2. Al 0 no le podemos quitar 2, ya que el 0 es un número más pequeño que el 2. Así que lo que hacemos aquí es convertir este 0 en un 10. Para convertirlo en un 10 estamos tomando prestado un 1 del número que se encuentra aquí, que es este 0, y al agregárselo a este 0 se transforma en un 10 y ahora sí podemos hacer la resta. Podemos restar 10 menos 2. Si a 10 le quitamos 2, nos quedan 8. Pero este 1, como dijimos, se lo estamos pidiendo prestado a este 0 de aquí. Pero a 0 no le podemos quitar un 1 para agregárselo a este 0 de acá. Así que para poderle prestar 1 a este otro 0, este 0 primero se convierte en un 10. Y ahora sí, de ese 10 tomamos 1, que es el que se va para acá para convertir este 0 en un 10. Y por lo tanto este 10 se transforma ahora en un 9. Ahora a 9 le quitamos 5 y nos quedan 4. Pero como este 0 hace un momento lo transformamos en un 10, eso significa que tomamos prestado 1 ahora de este 9 de acá, por lo que este 9 se transforma en un 8. A 8 le quitamos 7 y nos queda 1, pero antes de escribir ese 1 hay que bajar este punto decimal, colocarlo aquí y ahora sí escribimos aquí el 1 y este es finalmente el resultado de esta resta. Muy bien, ya estamos en la recta final porque estamos en la parte de los ejercicios y vamos a resolver sumas y restas de decimales. Acá la parte donde dice A, B, C y D, usted lo va a hacer en el cuaderno. Está escrito de manera horizontal, usted lo va a hacer de manera vertical para luego resolver, siguiendo los pasos, alinear las comas y lo que se vio en las diapositivas anteriores. Pincho donde dice info y dice que puedes utilizar la tabla de valor posicional para resolver las operaciones, solo si lo necesitas. Y al lado, donde está esta profesora con los niños estudiando, voy a apretar donde dice info y te dice guía y resta de decimales. Voy a pinchar eso y me va a redirigir a una página que va a ser igual a una guía de fracciones donde ustedes tienen que completar
ahí de manera online lo que se solicita, que en este caso es suma y resta de decimales. Cuando lo termine, escribe sus datos, pone enviar y a mí me va a llegar entonces su guía realizada. De esto no hay que sacar fotos, no es necesario esta parte, porque a mí me va a llegar la guía y ahí voy a tener la evidencia de su trabajo. Yo le voy a escribir en los comentarios guía recibida, ¿ya? Así que a hacer esta actividad. Ya para ir finalizando, vamos a ver este video de resumen de los números decimales. Cómo se llaman, los números después de la coma a la derecha. Bueno, los otros ustedes ya los conocen. Véanlo, dedíquenle un tiempo. Es muy importante como resumen de lo que hemos trabajado hoy sobre decimales. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de números decimales y por eso vamos a hablar de qué son números decimales. Y los números decimales son los que tienen una parte entera y una parte decimal, por eso se llaman decimales, ¿sí? Por ejemplo, el número 5,72 tiene una parte entera, siempre la parte entera es la que está a la izquierda de la coma, esta es la parte entera. Y la parte que está a la derecha de la coma se llama la parte decimal. En pocas palabras, pues ya lo sabremos que un número decimal siempre tiene la coma que indica que ahí hacia la derecha empiezan los números decimales. Entonces todos los números que tengan coma, el número 1,54, el número 0,3, el número 28,537, todos esos son números decimales. ¿Por qué? Porque tienen una parte entera y una parte decimal, que es la que está a la derecha de la coma, la parte decimal y la parte decimal. Acordémonos que la primera cifra entera se llama la cifra de las unidades, la siguiente sería la cifra de las decenas, la cifra de las centenas y allá empiezan las unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil. Hacia acá, hacia la derecha, entonces se llaman, siempre partimos de la coma, entonces de la coma hacia allá, unidades, decenas, centenas, unidades de mil, y de la coma hacia la derecha, entonces décimas, centésimas, milésimas. Por eso cuando uno está viendo algún juego en el que cronometran, a veces dicen el corredor llegó a los 10 segundos y 5 décimas, o a los 20 segundos y 3 décimas. ¿Sí? ¿Por qué se dice décimas? Porque solo está la cifra de las décimas. En cambio, por ejemplo, podemos decir llegó a los 10 segundos y 52. Entonces ya no serían décimas porque ya están escritas dos cifras, la de las décimas y las centésimas. Por eso este número se lee 10, o 10 segundos y 52 centésimas. ¿Sí? Porque hay dos cifras, o 9,82 centésimas. Y ya cuando cronometramos con tres cifras decimales, entonces ya por ejemplo el número 3,525 sería 3 unidades y 525 milésimas. Algo muy claro que nos tiene que quedar en este tema es que, bueno, siempre va a haber, por ejemplo, el número 10,72. Para ubicarlo aquí, pues la coma está ahí, entonces aquí ubicamos 10,72. Este número, ¿cuántas décimas tiene? 7. ¿Cuántas centésimas tiene? 2. ¿Cuántas unidades tiene? 0. ¿Cuántas decenas tiene? 1. El número, algo que tenemos que tener claro aquí es que el número 10,72, voy a escribirlo acá, es igual al número 10,720 y también es igual al número 10,7200. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le agrego aquí un 0, es igual. Este número, ¿cuántas milésimas tenía? No tenía ninguna. Y el número, colocándole el 0, ¿cuántas milésimas tiene? Ninguna también. Entonces es exactamente lo mismo. Ustedes lo pueden comprobar en su calculadora. En sus calculadoras pueden escribir el número 1,200 y si le dan la tecla igual, la calculadora les da que eso es el número 1,2.
¿sí? Porque obviamente para no complicarnos escribiendo un montón de ceros, pues simplemente los ceros al final no valen nada. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de números decimales. No me voy a despedir todavía sin antes comentarles que tienen mi contacto directo en el canal de YouTube donde usted puede visitar y encontrarse con los videos de las clases anteriores. Recuerde que esta presentación funciona por medio de un link donde tú puedes interactuar pinchando, descubriendo qué es lo que hay, como yo te lo voy también indicando en el audio, pero además es necesario que veas el video para saber cómo trabajar con el link. Muy bien. Y la otra manera de contactarte conmigo es escribiendo vía mensajería de WebClass. Si tú pinchas ahí el icono de WebClass, te va a mandar a esa página para que entres a tu sesión. Y si pinchas el icono de YouTube, te va a redirigir a mi canal de YouTube. Muy bien, niños y niñas, espero que les hayan gustado estas actividades, algunas en el cuaderno, otras de manera online. Vamos a trabajar esa modalidad ya porque queda muy poco para que finalicemos este año de trabajo que ha sido muy diferente debido a esta pandemia que afecta a todo el mundo, ¿cierto? Cuídense mucho. No salgan ahora que las comunas no están en cuarentena, no se despreocupen, cuiden a su familia, cuídense ustedes. Nos vemos en una próxima clase. Recuerden llevar estudiados estos contenidos para la clase en Zoom, para realizar los juegos. Y espero que estén muy bien. Dios los bendice siempre y hasta la próxima.